Gracias, hermana Mimi. Muchas gracias. Pasa a vosotros, amados hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Hermanos, es la realidad que es un gusto poder estar aquí con ustedes para poder reflexionar brevemente en una parte muy importante de la escritura y la realidad que es de agrado, es un gusto poder iniciar nuestro día de reposo, ¿verdad? Porque poco a poco el sol se reclina. Hermanos, todavía está la claridad del día, pero en unos momentos pues ya empieza a entrar la noche y en ese momento, hermanos, ustedes saben que entra séptimo día, ¿verdad? El día sábado, día de reposo para nosotros. Me voy a permitir compartir una pequeña guía, hermanos, en donde podemos ir ahí tomando referencia acerca de algunas citas que son importantes para la reflexión de esta tarde-noche, hermanos. ¿Me pueden confirmar si ahí todos pueden visualizar la, la pantalla, el slide? Perfecto, muchas gracias. Veo algunos que con señas ya me están confirmando. Efectivamente, hermanos, el título de la reflexión de esta tarde se llama La veracidad de la resurrección. Y como bien tuvimos a bien leer en la lectura ya que nos apoyó nuestra hermana Laurita, en Hechos 1 al 11 tenemos la base precisamente de la reflexión de esta tarde-noche. Pero antes de entrar en materia, hermanos, me gustaría comentarles brevemente que en el mes de septiembre, este mes que iniciamos, hoy es 2 de septiembre, hermanos, vamos iniciando mes. Prácticamente los temas que vamos a estar revisando son acerca de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y me gustaría que tuviéramos claro esta parte porque este es el primer tema de una sucesión de temas que en un futuro también nuestros hermanos van a estar impartiendo acerca de este libro. Y me gustaría únicamente mencionarles que el libro de Hechos de los Apóstoles, como un dato curioso, hermanos, algunos de los estudiosos de las escrituras mencionan que este libro fue escrito por Lucas. Lucas, efectivamente, también el autor del tercer evangelio, ¿verdad? Que se encuentra en la escritura. Entonces es importante que podamos tener presente esta parte, hermanos, y precisamente entender toda esta sucesión de temas en donde el día de hoy vamos a dar inicio. Y me gustaría únicamente de manera breve, porque ya nuestra hermana Laurita nos apoyó precisamente con la lectura de Hechos 1. Me gustaría a lo mejor, si es posible, a lo mejor que alguno de ustedes me pudiera comentar qué entendieron de esta parte de la lectura, hermanos. Fíjense que me pasó algo curioso cuando estuve tratando de estudiar y de obtener algunas fuentes para que podamos estudiarlas en esta tarde-noche. Y fíjense que en esa primera lectura que tuve yo, o en ese primer acercamiento hacia este capítulo del libro, me fue complejo, o sea, fue difícil, hermanos, porque fíjense que la lectura yo, para mi punto de vista, no es sencilla, no está nada fácil, hermanos, pero créanme que poco a poco, a través de ir discerniéndola, vamos a comprenderla, de ser posible en su totalidad. Entonces, hermanos, no sé si alguno de ustedes guste alzar su manita y que nos comentara brevemente, algún comentario que tenga o alguna curiosidad, algo que le haya saltado de esta lectura que tuvimos con nuestra hermana Laura del versículo 1 al versículo 11, hermanos. No sé si alguien quiera participar. Este es el momento.
No veo, no veo manitas levantadas. Bueno, fíjense, hermanos, les voy a comentar brevemente, a lo mejor algunas ideas que coloqué precisamente en este título del tema. Fíjense que la lectura que nos introdujo nuestra hermana Laura precisamente nos cita en un punto histórico importante. Y la primera parte, hermanos, que me gustaría que pudieran analizar conmigo es precisamente que se enfoca esta lectura en el momento, fíjese que en el versículo 6 se enfoca precisamente en el momento en donde nuestro Señor Jesucristo asciende, ¿verdad? Va hacia lo alto. Y en ese último momento hay una escena muy importante porque se encuentra precisamente con sus discípulos y estos discípulos tienen una ligera conversación, ¿verdad? Todavía con el Maestro, con nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, antes de que ascendiera hacia lo alto. Y fíjense que se tocan temas muy importantes. Y parte de esto, fíjense que me gustaría que regresáramos nada más brevemente y nos colocáramos en Hechos 1, 4, en el capítulo 1, versículo 4, que dice de la siguiente manera: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, les dijo el Maestro. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí hay una instrucción, hermanos. En este último verso, en el verso 8, hay una instrucción muy clara por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y después ya viene la escena, hermanos, en donde precisamente los discípulos, de repente, estando reunidos, viendo este suceso en donde el Señor Jesucristo desaparece de su vista, viene y estando ellos con los ojos arriba, dos varones con vestiduras blancas entran en escena, y los cuales les dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le has visto ir al cielo. Hasta aquí, hermanos, vamos a dejar un poco la lectura en Hechos, que bien comentó y inició también nuestra hermana Laura. Y fíjense que nos estamos introduciendo en una parte medular y fundamental de la Iglesia de Dios. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? ¿A qué voy con esta parte de decirles que es algo medular? Es algo que tiene un impacto trascendente. Es algo que va más allá y que genera esperanza de vida, que genera trascendencia, hermanos, lo cual es precisamente la resurrección. Vamos a ir hablando un poquito más. Solamente este es el slide guía, hermanos, para que usted también tenga las citas que vamos a ir tocando en esta reflexión. Y una vez que estas citas las podamos ir leyendo, le voy a invitar a que volvamos a leer Hechos 1
Hechos 1 al 11, y veamos, ¿verdad? Un poquito ya con una mayor visibilidad y una mayor claridad lo que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios quieren que entendamos en esta tarde-noche. Muy bien, hermanos, vamos a empezar a hablar un poco de esta parte de la resurrección. Y me gustaría introducirnos al tema un poquito hablando acerca de, fíjese que en las actuales ciencias, la biología deja muy claro que los seres vivos tienen diferentes etapas. Y yo creo que usted ha oído esta parte, ¿no? Un ser vivo generalmente tiene diferentes procesos en donde nace, crece, en algunos casos hay reproducción y luego muere, ¿verdad? Ese es el entendimiento básico, biológicamente hablando, hermanos, acerca de la vida de un ser vivo, ¿sí? Y vamos a ir entendiendo un poquito, me gustaría que me acompañen con sus escrituras y vayamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, libro precisamente del Antiguo Testamento, y vamos a ver precisamente en las épocas del rey Salomón, hermanos, algunos de los pensamientos también ya estipulados en esas fechas, en esos contextos, en esos años, y nos vamos a ubicar en Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 17. Si alguno de ustedes lo tiene a la mano, hermanos, le pediría que por favor nos ayude con la lectura. Yo te ayudo, tocayo. Adelante, Abraham, gracias. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. ¿Solamente el 17, tocayo? No, vamos hasta el 22, por favor, Abraham. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean ellos mismos sus semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, mueren así los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe qué espíritu de los hijos? ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su tiempo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Gracias. Gracias, tocayo. Hasta aquí dejamos la lectura brevemente, hermanos. Fíjense que este pensamiento en el cual me introducía con esta parte de la biología, fíjense que es un pensamiento ya desde muchos años atrás, ¿verdad? Me gustaría que volviéramos a enfatizar el 19, que dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Hasta aquí. Fíjense, hermanos, que esto precisamente, aunque esté escrito en Eclesiastés, en las escrituras, en el contexto que lo estamos leyendo, no es un texto que me gustaría que lo tomaran 100% como una ley, sino más bien aquí me gustaría que analizáramos esta parte. Este es un pensamiento humano, hermanos, y precisamente en esta parte de Eclesiastés, en donde finalmente mucha de la humanidad tiene este pensamiento, que todo regresa al polvo, todos tenemos, así como nacemos, crecemos, morimos, ¿verdad? Y finalmente, hermanos, hay, ¿cómo llamarlo? Esa conciencia por parte del ser humano en que el ser vivo tiene un periodo finito, ¿verdad? Y en ese periodo finito, pues está desde el nacimiento hasta la muerte.
Vamos a ver rápidamente, hermanos, Isaías profeta, libro de Isaías, capítulo 22, por favor. Veamos también otro de los pensamientos humanos. Cabe aclarar aquí, hermanos, que aunque esté escrito, fíjese que generalmente ahorita estamos atacando y son pensamientos humanos, son pensamientos que el ser humano precisamente tiene, ¿verdad? Isaías 22:13 dice de la siguiente manera: y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hasta aquí voy a dejar, hermanos. Fíjese cómo está este pensamiento humano, hermanos. Nuevamente les hago, comamos y bebamos porque mañana moriremos. La pregunta aquí es, hermanos, ¿este debería de ser un pensamiento de un verdadero hijo de Dios? Fíjese que, y esto no me va a dejar mentir usted, es una generalidad en cuestión a la vida del ser humano, y muchos de nuestros amigos o muchas de las personas con las que nos relacionamos precisamente presentan este pensamiento en donde dicen, la vida es para disfrutarse, la vida es corta, la vida es para que la podamos gozar en su máximo esplendor, es para que podamos alegrarnos, ¿no?, de ella. Y fíjese que en cierta manera, hermanos, existen dos formas, ¿verdad?, de llegar a esa alegría y a llegar a esa satisfacción, y ese de comamos y bebamos porque finalmente moriremos, ¿no? Fíjese que es importante porque muchos de los seres humanos llegan a ese punto a través del desorden, ¿verdad? A través del desorden, y finalmente dicen, bueno, finalmente, pues qué desorden o qué orden, si finalmente vamos a morir, ¿no? La vida es para disfrutarse, la vida es pasajera, es momentánea, ¿no? Porque precisamente, pues también son conscientes de algunos hechos, ¿no? De la muerte, hermanos, estamos hablando, y precisamente de toda esta filosofía. Y les mencionaba de los procesos biológicos porque nos queda muy claro. En Eclesiastés mencionaban y hacían una comparación contra las bestias, porque precisamente los animales tienen esa misma comportamiento biológico, ¿no? Como lo que mencionábamos. Nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Prácticamente. Y mencionaba ahí Salomón en esta analogía, nada más de forma breve, que pues qué diferencia hay entre el ser humano y en este caso las bestias, ¿no? O sea, pareciese que no hay ninguna diferencia. Pero vamos a entender un poquito más allá, hermanos, no se deje con este primer pensamiento. Y por eso era muy enfático y muy claro en donde les mencionaba que estas dos partes de la escritura que leímos, déjenme mencionarles que son pensamientos humanos, es pensamiento meramente humano, que evidentemente la escritura a través de la lectura nos refleja lo que también en esas épocas se mencionaba. Bueno, vamos a ir ahora un poco más allá, hermanos, y veamos qué enseñanza, qué nos podemos llevar esta tarde. Porque déjenme decirle que en cierta manera, al ser seres humanos, en cierta forma este pensamiento muchas veces pasa por cada mente, por cada uno de nosotros, ¿no? Este pensamiento a lo mejor subjetivo y relativo en donde finalmente no debería de haber tanto problema, ¿no? Segunda de Corintios 4:14, por favor. Vamos a ir entrando ya en materia, hermanos. Y ahora nos pasamos al libro de Corintios y me gustaría, si alguien tiene la lectura, aquí solamente es un verso, por favor me pudieran apoyar. Segunda de Corintios 4:14. Yo, Abraham. Sí, adelante, por favor. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
Gracias, Erne. Creo que un momentito tuve ahí una pequeña interrupción, hermanos. Erne nos apoyó con 2 de Corintios 4:14. Y efectivamente, hermanos, fíjense que esta parte de la resurrección la vamos a ir consolidando en este libro. Fíjense que aquí nos menciona de un triunfo en lo que leyó nuestra hermana Erne, ¿sí? Y vamos a continuar ahora en el 2 de Corintios 5:15, por favor. ¿Alguien que me pueda apoyar o tú mismo, Erne, nada más dar ahí vueltecita a tu escritura? Sí. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Erne. Fíjense, hermanos, que precisamente cabe hacer mención que estos pensamientos que les mencionaba fueron contrastados cuando nuestro Señor Jesucristo resucita al tercer día. Y vamos a un poquito a irnos a esa parte de la escritura, contextualizarnos. Fíjese que recordará que en el momento en donde es apresado nuestro Señor Jesucristo y rápidamente procesado en las antiguas leyes romanas y se dicta pues pena de muerte a través de la crucifixión, hubo un impacto muy grande en los apóstoles y precisamente también en los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y el impacto fue tan grande en donde pues parecía todo un poco con cierta siendo un poco disperso, ¿no? Porque en un momento Jesucristo les enseñó mucho, les empezó a platicar un poco sobre el futuro, sobre la resurrección, sobre diferentes temas, y de repente de la nada, a lo mejor hablándolo desde un punto de vista muy sencillo y muy simple, los apóstoles lo que vieron es lo apresaron y lo mataron. Oye, y entonces todo lo que nos venía platicando y todo lo que realmente sucedió, híjole, ¿en dónde se queda, no? ¿Qué enseñanza en esta parte va a dejar el maestro, no? O sea, ellos a lo mejor, y no sé si a lo mejor usted lo ha pensado de esta manera, pero ellos a lo mejor en su momento esperaban que, pues con el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo, híjole, pues agarrara y con las manos en la cintura pusiera a todos en su lugar, ¿no? Y a lo mejor eso hubiese sido para ellos, me refiero, muy impactante, ¿no? Pero fíjese cómo la escritura, la Biblia y los sucesos nos hablan de ese futuro porque debe de haber una realidad previamente. ¿Y a qué me refiero, hermanos? En estos textos que ya tocamos en 2 de Corintio, que nos hizo favor nuestra hermana Erne de poder darles lectura, vamos a ir entendiendo un poquito la gran importancia de la resurrección. Al tercer día, nuestro Señor Jesucristo viene este proceso muy importante de resurrección. Vienen las mujeres a la tumba y usted recordará la escena. Finalmente no lo encuentran. Hay cierta confusión, que dónde quedó el cuerpo, ¿no? A lo mejor se podían estar esperando que hubo un robo del cuerpo. Sin embargo, fíjense, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue tan benevolente que dejó muy claro el suceso que se acabó de vivir en ese momento. Y a lo que voy yo es que una vez que Él resucita al tercer día, tuvo precisamente, en algunos estudiosos de la Biblia lo pueden denominar así, pero tuvo un tiempo, que ahorita lo vamos a ver también en Hechos, tuvo un tiempo de 40 días aproximadamente, en donde él convivió con los apóstoles para consolidar precisamente este hecho, hermanos, y darles a entender la importancia de la resurrección, la importancia que había tenido esto. Y precisamente se consolida porque la Biblia nos hablaba de un reino, nos hablaba de algo venidero, pero no
nos podía hablar de algo que no fuese una realidad. Y en ese momento, la resurrección es un símbolo tan importante en donde nuestro Señor Jesucristo lo volvió una realidad. Y esa realidad es la que todos esperamos. Usted y yo esperamos en eso. Vamos a entender un poquito más. Le voy a invitar que ahora vayamos a Colosenses. Por favor. Colosenses 2:12, por favor, nos vamos a ubicar ahí. Fíjese que dice de la siguiente manera: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Sí? Y ahora me voy a pasar a Colosenses 3, voy a leer del 1 al 3 que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quieren decir estos versos, hermanos? Fíjese que Colosenses 2:12 precisamente habla de un tema muy importante, ¿sí? En donde la resurrección en todo este proceso requiere esta etapa preliminar, y en esta etapa preliminar Colosenses nos habla del bautismo, ¿sí? El bautismo, ¿sí? Precisamente nos hace tener esa experiencia espiritual en donde el bautismo consiste en un cambio de vida. Pero fíjese que es algo interesante porque lo relacionan precisamente con esta resurrección, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados. Habla de resurrección en esta parte, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Y a qué voy con esto? A que la resurrección, hermanos, es un proceso grande, no es un proceso mágico, a lo mejor que lo veamos nada más instantáneo y momentáneo. Es un proceso que se tiene que ir trabajando. Y en este trabajo preliminar hay una etapa muy importante, el bautismo. Tener este cambio de vida, hablando de forma espiritual, podemos entonces entender un poquito esta sección de la resurrección, ¿sí? Y la resurrección, hermanos, precisamente estamos dándole énfasis porque nuestro Señor Jesucristo ya la mostró y ya podemos saber que es real, que es una realidad, que es un hecho, que es una contundencia, y que ahora lo que estamos esperando es poder concretarla en nosotros, en nuestras vidas, en sus hijos, en los hijos de Dios, ¿verdad? Y como nuestro mayor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo, finalmente es lo que nosotros esperamos, lo que la iglesia espera. Fíjese que entonces estos pensamientos que les mostraba en la introducción, deberíamos de no compartirlos. Deberíamos de decir, a ver, la vida no es para gozarla y pues al fin morimos. No, no, no. ¿Por qué no es así? Porque entonces estamos mostrando que no entendemos el concepto de resurrección. Nosotros tendríamos que entender como buenos hijos de Dios que es un proceso, y en ese proceso de resurrección, hermanos, Dios nos está prometiendo el más allá. Y en ese más allá, hermanos, no es para que entonces nosotros digamos, comamos y bebamos lo que queramos o hagamos lo que hagamos, porque de todos modos moriremos. No, finalmente, hermanos, nosotros estamos buscando junto con nuestro Señor Jesucristo esta parte. Vamos ahora, por favor, a Pablo, a Primera de Corintios 15, para ir un poco cerrando esta idea, hermanos, y podamos regresar a Marcos, regresar, a Hechos. Pero ahorita nos vamos a ubicar Primera de Corintios 15 del 3 al 8. Si alguien tiene la lectura, por favor apóyeme, se lo voy a agradecer bastante. Adelante, May, gracias. Del 3 al 8. Sí, Primera de Corintios 15, 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hasta ahí. Gracias, May. Muchísimas gracias. Estamos, hermanos, precisamente llevando al centro de la atención este hecho tan importante. Lo que les mencionaba, nuestro Señor Jesucristo, después, aunque hubo a la mejor duda en esos 3 días en donde Él estuvo en el sepulcro, y al tercer día todos estaban con la duda, se robaron el cuerpo, no se lo robaron, qué pasó, qué no pasó, finalmente lo consolida, porque Él se apareció, como bien lo vimos en estas lecturas. O sea, el hecho es contundente, es una realidad, hermanos. Es finalmente algo en donde tanto los apóstoles en su momento vivieron algo impactante, algo en donde todos estos pensamientos que mencionábamos en Eclesiastés y también por ahí leímos algunos en Isaías, lo rompe totalmente la faceta. Imagínese, si lo vemos así, las bases también de los estudios en donde declaran el ciclo de vida de los seres vivos, para el ser humano es algo diferente. O sea, imagínate, rompe la biología del ser humano, ¿sí? Y de igual manera en este pensamiento en Eclesiastés, en donde se comparaba a los animales con el ser humano, queda claro que es diferente totalmente el esquema, ¿verdad? Y lo que se espera del ser humano es esta parte, la resurrección, y lo que se espera entonces de las bestias o de los animalitos es muy diferente, cambia totalmente, ¿no? Y fíjense que esto que leímos en Corintios, voy a permitirme leer Corintios 20 ahora, nada más es ahí dar vuelta a la escritura, dice de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es la primicia, ¿sí? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Fíjese la importancia de hablar de la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay un contraste importante en la historia, hermanos, y menciona aquí el autor, coloca a Adán como el hombre en donde entra el pecado y a través del pecado entra la muerte, en la escena Adán y Eva, pero coloca entonces la solución ya y coloca a Cristo como un hecho contundente, como un hecho verídico, como la primicia de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y fíjense cómo lo va mencionando, Primera de Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Habla de una destrucción a la muerte, hermanos. Fíjese entonces el impacto, la relevancia de la palabra resurrección de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, la primicia. Todos nosotros, todos sus hijos, hijos de Dios, seguidores, la iglesia, la esperanza puesta en esa resurrección. Los esquemas, los antiguos pensamientos o los pensamientos modernos biológicos quebrados, hermanos. Finalmente, esta idea de comamos y vivamos, y bebamos porque la vida es breve y la vida se acaba y finalmente moriremos, se quiebra en este esquema, cambia totalmente. La resurrección de los muertos es algo tan importante, hermanos, que quiebra toda tesis y es una antítesis, hermanos, fabulosa, que nuestro Señor Jesucristo y precisamente en la claridad de las Escrituras lo muestra, ¿no? Y muestra esta misericordia que Dios tendrá con nosotros. Y fíjese que no es exclusivo del Nuevo Testamento. Veamos cómo desde Isaías y Daniel
Isaías 26, nada más brevemente lo quiero leer. Isaías 26 lo menciona ya desde la etapa antigua. Isaías 26, 19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Fíjese cómo desde Isaías, hermanos, esta promesa viene marcándose, pero era promesa. Nuestro Señor Jesucristo lo vuelve un hecho, lo vuelve una realidad, lo vuelve algo tangible, si lo queremos ver así, en lo cual podemos nosotros poner nuestra confianza y nuestra esperanza. ¿Sí? Vamos a Daniel únicamente de forma breve, hermanos. Ezequiel, Daniel 12, y fíjese cómo también en el libro de Daniel menciona algo muy similar. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? Y luego Daniel 12:13 dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Fíjese cómo a través de estas pequeñas lecturas, hermanos, el esquema de la vida biológica como tal lo entendemos en la biología de nacer, crecer, reproducción y morir, queda quebrado, hermanos, porque nos queda la certeza en este punto en donde habrá resurrección. Y fíjese que la escritura es clara: habrá resurrección para bien o para mal. Y lo leímos ahorita en una parte. Esto nos pone en un esquema diferente a los seres vivos como los animales, o nos pone diferente como a los seres vivos como las plantas. Nos separa. Nuestro Dios coloca la promesa en el punto medular. Y ahora le voy a invitar que regresemos, ya para ir concluyendo este tema, a Hechos 1:11, y podamos entonces, hermanos, contextualizar más esta parte. Fíjese, el libro de Hechos, como bien le comentaba, se cree que el escritor del libro es Lucas, que también fue el autor del evangelio que lleva su nombre. Y vamos a entonces ahora poder dar una lectura más asertiva. Dice de la siguiente manera: Hechos 1, capítulo 1, versículo 1. Si me gustan seguir, hermanos, es la lectura base que nuestra hermana Laurita bien nos ayudó a introducirnos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, ¿sí? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, ¿sí? Con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta parte, hermanos, que les mencionaba: muere nuestro Señor Jesucristo, 3 días, 3 noches en el sepulcro, y empieza un proceso en donde nuestro Señor Jesucristo se les presenta a esos apóstoles que él había elegido. Y déjenme mencionarles que esta parte bíblica, este versículo 3 que acabamos de leer, ¿sí? Como dato curioso, es el versículo en donde especifica el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra después de su resurrección. Y fíjese cómo es clara la escritura y menciona que hubo 40 días, y el tema sobre el que les hablaba a los apóstoles y a los discípulos fue el reino de Dios, ¿sí? Y fíjese, aquí ya montamos la escena que comentábamos, y estando juntos, ¿a quién se refiere? A los seguidores, a los apóstoles, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, les mandó permanecer en Jerusalén, ¿sí? Que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, ¿sí? Ya llevaban los apóstoles una preparación,
una preparación única e indudable desde antes, hermanos. Y aquí fue la consolidación de su preparación, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Habla de esa preparación previa, y en esa preparación, hermanos, habla del bautismo, ¿sí? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjese cómo las preguntas ya eran unas preguntas con un nivel amplio, hermanos, un nivel en donde ya nuestro Señor Jesucristo les decía: bueno, nos estás hablando de todo esto, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y nuestro Señor Jesucristo, fíjese que no lo reprende, no reprende la pregunta, sino que le responde como Él sabe responder y les coloca claro: no os toca a vosotros saber los tiempos, porque les menciona que el Padre, esta parte es los misterios del Padre, ¿verdad? Los misterios de nuestro Dios. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese que en esta parte hay la instrucción de que los discípulos y los apóstoles tenían que disipar el evangelio a todo lugar último de la tierra. Y fíjense que es curioso porque los escritores mencionan que primero se cumplió en Judea y después va a Samaria, y bueno, evidentemente como que hay también un orden y ese orden se cumple, ¿no? Entonces, fíjense lo importante: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube, y esa nube le ocultó de sus ojos, de los ojos de los que estaban reunidos, ¿verdad? Entonces, fíjense que ellos buscándolo, poniendo los ojos en el cielo, ¿sí? Llegaron los dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cabe mencionar, amados hermanos, y para ir cerrando esta reflexión, que en esta parte y en esta escena en donde los apóstoles viven la despedida de nuestro Señor Jesucristo, por llamarlo de una manera, ya hubo una preparación preliminar. Eso que debe de quedar claro. Segundo punto importante: hubo una contundencia en los hechos y en las palabras que nuestro Señor Jesucristo siempre mostró con ellos. Les enseñaba del reino de Dios, y ese reino de Dios comprendía la resurrección de los muertos. Y él en ese momento para los discípulos ya era un ejemplo de una resurrección. Ya era ejemplo de esa parte que les enseñaba del reino que nuestro Señor nos promete, ¿sí? Lo importante aquí, hermanos, es el impacto en la resurrección, el impacto de la resurrección de los muertos fue trascendental en la vida de los apóstoles, de tal manera que los apóstoles siguieron al pie de la letra las ordenanzas, esta última escena en donde les dice: vayan, primero quédense en Jerusalén, luego después les ordena: vayan a Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, y luego hasta el último de la tierra. Y eso, hermanos, lo cumplieron a la perfección los apóstoles. Fue tan trascendental los hechos y esta parte de la resurrección, ver a nuestro Señor Jesucristo después de un proceso tal como la resurrección, fue tan contundente en sus vidas que los hizo transformarse, que los hizo ya no mirar en lo terrenal, sino mirar en lo de arriba. Los hizo buscar lo del reino de Dios y no preocuparse a lo mejor por lo humano. Lo importante aquí, hermanos, es que al entender este suceso, al entender esta escena en donde nuestro Señor Jesucristo se despide
y luego los ángeles vestidos de blanco emiten la promesa que así como lo vieron partir, lo van a ver regresar. Esa parte, hermanos, lo importante aquí es qué impacto tiene en cada uno de ustedes, en cada uno de sus vidas. Saber que nuestro Señor Jesucristo resucitó, saber que la parte en donde la biología se rompe y en donde esos pensamientos se rompen, en donde existe y que nuestro Señor Jesucristo nos mostró que existe algo después de la muerte y que nos promete en donde nos menciona que la muerte será eliminada, ¿qué impacto tiene en su vida? ¿Qué le puede hacer cambiar? A los apóstoles les cambió la vida entera. Se dejaron de dedicar a lo que ellos se dedicaban, hermanos, y se fueron a buscar ya lo importante, ya lo trascendental. ¿Qué impacto, hermanos, tiene esta escena en nuestra vida? ¿Qué impacto tiene la resurrección? Saber que nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días mostrándose a todos, a discípulos, y por ahí también vimos una lectura en donde a más de 400 personas se mostró. Imagínese la escena, imagínese el impacto, imagínese la antítesis que generaba en ese momento. Todos los pensamientos, todo se contrastó, hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo tenía un propósito, y el propósito es claro: impactar en cada una de las vidas de los denominados hijos de Dios. Le deseo que de todo corazón, que como a un buen hijo de Dios, esta parte de la resurrección le sea impactante y le sea trascendental en su vida, de tal forma que podamos cambiar y podamos acercarnos más a lo que nuestro Señor Jesucristo y finalmente nuestro Dios busca de cada uno de nosotros, busca de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos.